Muchas gracias por venir con el calor que hace. Bienvenidos a todos, a los socios, a los amigos de don Rafael y a los simpatizantes del Faro de Alejandría. Hoy tenemos el honor de escuchar a uno de los hombres que más sabe en España de seguridad marítima. Quiero destacar que su currículum, que ya lo habéis recibido todo, encabeza, en el currículum dice que él es la cabeza pensante de la operación Atalanta entre 2021 y el 2025. La misión que garantiza que el comercio mundial no caiga en manos de los piratas. Lleva más de 30 años defendiendo la libertad de navegación por todo el mundo. Con todos vosotros, el capitán de navío y comandante naval de Alicante, don Rafael Torrecillas del Prado, con el título Lucha contra la piratería en el Índico, Operación Atalanta. Le vamos a dar un aplauso. Muchas gracias, María. Yo no me diría la cabeza pensante. Yo siempre me he equiparado a ser un director de orquesta, ¿no? La operación Atalanta no es una operación española, es una operación de la Unión Europea y tiene 20 países participantes. Por lo tanto, una especie de torre de Babel que hay que... Yo tenía un detalle todas las mañanas, me paseaba por el Estado Mayor y a cada uno le daba los buenos días en su idioma, ¿no? Era como una torre de Babel, que al francés le decía bonjour, y al lituano le decía las citas. Pero bueno, fuera parte, es cierto, esos 4 últimos años antes de venir aquí a Alicante, pues tuve el honor de ser el jefe de Estado Mayor de la Operación Atalanta y pues la verdad es que he aprendido mucho y he dado muchas conferencias por medio mundo, todas eran en inglés, así que esto es un honor, un placer poderlo hablar en español. Y vamos a empezar. Fijaros bien, esta fotografía, ahí ya tengo, alguno es la segunda vez que veis la conferencia, la he retomado un poquito porque no quiero repetirme cada vez, ¿no? Vemos ahí un buque de guerra, es la fragata F-104 Méndez Núñez, y aquel es un pesquero, un atunero, un pesquero de altura que se llama Playa de Paqui. Centramos, abril de 2008. La operación Atalanta todavía no había nacido, nació en noviembre de 2008. Bien, yo era jefe de operaciones de esta fragata, estábamos en un despliegue en el Océano Índico, en una escolta de un portaaviones británicos, se llama un despliegue multinacional, ¿no? De varios países, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido y España, ¿no? Y ya habíamos acabado ese despliegue y íbamos por el Mar Rojo navegando hacia el norte, camino de vuelta a España, ¿no? Y ocurrió el secuestro, el primer secuestro de un pesquero español en aguas del Índico, ¿no? Entonces recibimos una orden del jefe de Estado Mayor de la Defensa que diéramos la vuelta y acudiéramos al rescate de ese pesquero. Digo, la operación Atalanta no había comenzado todavía, ¿no? Entonces, bueno, fuimos, preparamos planes de contingencia, se negoció, el armador negoció con los piratas, hubo un teje y maneje porque había varios planes piratas y cuando estos soltaron al pesquero, pues otro plan intentó apresarlo de nuevo. Pero claro, estábamos allí con todos nuestros medios, helicópteros, el barco, tal, y ya por supuesto no pudieron secuestrarlo de nuevo. Y esta foto pues fue, estábamos acompañando al Playa de Baquio después de haber sido liberado a Seychelles. Tuve la oportunidad y el placer de disfrutar de 72 horas maravillosas en las Islas Seychelles que no estaban previstas en ese plan, ¿no? Bien, pues como buen conferenciante, pues os voy a contar un poco el guión de lo que voy a contar, ¿no? En primer lugar, los antecedentes y la historia de la Operación Atalanta, el entorno estratégico y la situación geopolítica de aquello, como todos sabéis, es un hervidero, que contaré un poco, ¿no? Está Yemen, Sudán, Somalia, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb, hacia el Mar Rojo. Ahora contaré un poquitín. Después presentar la operación, quiénes son y dónde operan, porque cuando uno le pregunta a la operación Atalanta, dice sí, con los piratas, pero ¿cómo trabajan, ¿no? Después,
qué tareas, qué misiones tienen, las tareas ejecutivas, que se pueden hasta pegar tiros, como por ejemplo la lucha contra los piratas, las no ejecutivas, que hay muchas tareas, ¿no? Allí hay mucha delincuencia y mucho delito internacional, entonces nosotros navegando por esas aguas pues, éramos testigos de todo ello. Entonces, en nuestro mandato no teníamos previsto hacer ciertas cosas, pero éramos testigos de ellas y pasamos toda esa información recopilada a la Interpol, a Europol, el CIS americano, a la Organización de Naciones Unidas de Drogas y Crimen, o sea que todo lo que veíamos lo compartíamos con las organizaciones que tenían que ver con ello, ¿no? Después vamos a ver la piratería, ¿no? Cómo operan los piratas, cómo trabajan. Estadísticas de piratería, veremos cómo hubo un pico enorme en 2011 y después poco a poco fue bajando hasta quedarse a cero. Pero ha habido un par de repuntes coincidiendo con dos crisis, la crisis de los UTIs, no sé si os acordáis, cuando se cerró el tráfico en el Mar Rojo debido a que los UTIs pues, hundían barcos. Entonces decidieron dar toda la vuelta por Sudáfrica, lo cual suponía 15 días más de tránsito y se encarecieron mucho los portes. Nos dimos cuenta que todo aumentó de precio por culpa de eso, ¿no? Después, la Operación Atalanta nació como una operación antipiratería únicamente, pero fue evolucionando hasta convertirse en un proveedor de seguridad marítima. Proveedor de seguridad marítima, o sea, combatía otros tipos de crímenes, ¿no? Vamos a ver esas otras actividades, construcción de capacidades. Los países ribereños pues tienen unas capacidades muy limitadas para luchar con esos crímenes. Y nosotros pues proporcionamos adiestramiento, tanto legal, práctico, abordaje, mil cosas, ¿no? Después, como es importante, si hay un foco de piratería, tiene que haber alguna forma de avisar a la comunidad marítima de lo que está pasando. Entonces, existe una página web maravillosa, con acceso restringido, pero en internet, donde toda la información que ocurre en tiempo real se cuelga y se informa a la comunidad marítima. Si en este punto del océano hay un ataque pirata, los barcos que están cerca pues se les avisaba y ellos desviaban su rumbo o esperaban que llegara un buque militar. Por último, si pudiera definir la operación en dos transparencias, antes decía en una, en dos, daré como un resumen de todos los hitos y logros que ha conseguido la operación, que son muchos, ¿no? Pues empezamos. Los antecedentes de la operación. Nos fijamos en Yugoslavia, hubo una guerra civil en los 90, donde el Estado que funcionaba entonces pues se desmembró totalmente, se convirtió en un Estado fallido, ¿no? O sea que la gobernanza brillaba por su ausencia. De ahí pues los terroristas, los piratas campaban por sus respetos sin ningún problema, eran verdaderos paraísos las playas donde podían secuestrar un barco, tener un mes entero un barco allí que nadie iba a hacer nada, ¿no? Porque no había autoridades marítimas en la costa, ¿no? De Somalia. Bien, hubo un antecedente, ya he dicho que en abril de 2008 pues tuve mi primer contacto con la piratería siendo jefe de operaciones de una fragata española, ¿no? Fue el primer secuestro. A raíz de ese secuestro, las comunidades marítimas, las compañías pesqueras españolas que trabajaban por allí, en Seychelles, en el Océano Índico, que es una zona muy rica de recursos pesqueros, pues empezaron a presionar al gobierno español. Hay que hacer algo, ¿no? Por supuesto, al mismo tiempo, era un problema muy grave y en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas, empezó a generar resoluciones de su Consejo de Seguridad y empezó a legislar, digamos, contra la piratería en Somalia. Pero una cosa es tener una resolución contra la piratería y otra cosa es que haya medios que puedan pues, actuar contra ella, ¿no? Entonces, la Unión Europea, de una forma muy sorprendente, pues lanzó una operación en muy poco tiempo, que se llamó la Operación Atalanta, ¿no? Inicialmente, ese EU-NAVFO, que es EU Naval Cooperation, cooperación naval, decía, bueno, los barcos de la Unión Europea, los militares que estén en la zona, podrían echar un ojo, acompañar, tal, un poco, ¿no? Pero eso realmente no sirvió de nada, entonces se creó la operación con una estructura, un cuartel general de nivel estratégico, uno de nivel táctico, y unidades asignadas que tenían la misión de proteger
Lo más importante era la protección de los envíos del Programa Mundial de Alimentos hacia Somalia. Había una hambruna terrible después de la guerra, entonces un barco cargado de comida, imaginaros que puede ser una presa maravillosa para los piratas, ¿no? Entonces, la lucha de la piratería inicialmente para proteger esos envíos del Programa Mundial de Alimentos y, por supuesto, para defender a cualquier buque vulnerable que circulaba por la zona. Que vulnerable eran todo tipo de mercantes y de todas las nacionalidades. No se hizo ninguna preferencia a buques europeos o occidentales o lo que fuera. Cualquiera que tuviera un problema, ahí estaría la Operación Atalanta con sus unidades para defender. Entonces, el primer hito, siguiente, en noviembre de 2008 se creó la Operación Atalanta de una manera rápida, ¿no? Bajo una resolución del PSC, que es el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea, pero siempre la Unión Europea, cuando lanza una misión, es con un fundamento legal importante. Y ese fundamento legal eran las resoluciones del Consejo de Seguridad Nacional, perdón, del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, con ese background, ese soporte legal de las Naciones Unidas, pues con esa resolución de la Unión Europea se lanzó la Operación Atalanta. Bueno, el siguiente hito ocurrió, esta operación nació con su cuartel general en Norwood, en Londres, mandada por los británicos. Después, ¿qué pasó? En el año 2018 fue el Brexit. Entonces, claro, Reino Unido pasaba a marcharse de la Unión Europea. Por lo tanto, no podía mandar una operación de la Unión Europea. Entonces, se estableció una Unión Europea, se dijo, señores, ¿alguien quiere mandar esta operación? Que los británicos se van de la Unión. Pues hubo Italia, España, pues levantaron la mano, ¿no? Y la candidatura de España, con el apoyo de Francia, en este caso, pues ganó. Y el cuartel de nivel estratégico de la Operación Atalanta se llevó a Cádiz, a Rota, a la base naval de Rota, ¿no? Desde entonces, desde marzo de 2019, la operación es mandada por España, un almirante español. ¿De acuerdo? Bien. En 2021, como las cifras de piratería, que después lo veremos en la estadística, fueron bajando muchísimo, entonces una operación se crea para resolver un problema. El problema de la piratería está casi resuelto, ¿no? Entonces, en lugar de cancelar la operación, que se hizo muy bien, pues se ampliaron las tareas que tenían. No iba solo la lucha contra la piratería, sino se ampliaron a lucha contra el tráfico de drogas, que era muy prolífico por esa zona, y la lucha contra el tráfico de armas que iba hacia los grupos terroristas que estaban operando eso, ¿no? Entonces ya tenía otras misiones, además de la piratería. Si no había piratería, pues podían controlar esos tráficos, ¿vale? Bien. En marzo de 2022, como había ocurrido un periodo desde 2018 a 2022 que no había actos de piratería, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues no prorrogó esa resolución que permitía a los buques militares de las operaciones que estaban en la zona poder entrar en las aguas jurisdiccionales de Somalia, que era una herramienta fundamental para poder controlar lo que ocurría en los campamentos piratas en costa, ¿no? Entonces, los barcos tuvieron que alejarse a las 12 millas de las aguas jurisdiccionales en Somalia, ¿no? Respetar la soberanía del país, porque ellos querían que fuera así, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, se perdió un poco la calidad de la información que se recababa sobre la actividad de los piratas en los campamentos que tenían a lo largo de toda la costa. Somalia tiene 3.333 kilómetros de costa. Imaginaos si tienen un maravilloso paraíso para poder atracar y fondear a los buques piratas y esperar. Bueno, hablaré un poco también que los piratas, cuando veamos ahí, pues son jóvenes, pero tienen unos clanes y unas estructuras muy bien formadas que los negociadores de los rescates de los barcos secuestrados los hacía un bufete de abogados en Londres, que era el que negociaba con las compañías navieras que habían sufrido los secuestros de los barcos, ¿no? Bien, seguimos.
En enero de 2023, que también estaba la cosa de piratería, esta es la costa de Somalia, ¿no? Y esta zona aquí, en verde, pues era una zona que se llamaba la HRA, High Risk Area, zona de alto riesgo, donde los buques mercantes que circularan por ahí tenían que adoptar una serie de medidas de autoprotección. Pues poner alambres, como habéis visto, usar las mangueras contra incendios para evitarlas, aumentar la velocidad, aumentar la vigilancia de los serviolas, o sea, los que están con los prismáticos mirando si hay algo por ahí, ¿no? Parecía que la piratería se iba, y entonces pues quitaron ese área. Y, siguiente, bueno, en 2025 el mandato de la operación se renovó hasta febrero del 27. En diciembre del 24 ocurrió una cosa, ¿no? Los ataques de Israel, ocurrió el ataque de Hamas a Israel, y eso llevó a la guerra de Israel contra Hamas, y los hutis en Yemen pues se dedicaron a tirar misiles contra Israel, ¿no? Y después atacar todo el tráfico que tuviera alguna relación con Israel a través del Mar Rojo. Eso creó un pánico en las compañías navieras, que de hecho se cerró prácticamente el tráfico de esos buques mercantes por la ruta más corta hacia Europa, que era el estrecho de Bab-el-Mandeb, el Mar Rojo y el Canal de Suez. ¿De acuerdo? Bien. La Unión Europea creó otra operación que era para escoltar y defender el tráfico comercial europeo por el Mar Rojo y el estrecho de Bab-el-Mandeb. Esa operación pues no fue muy exitosa, digamos, porque necesitaba mucho barco y los países no daban barco, ¿no? Pero la operación Atalanta seguía con lo suyo. ¿Qué ocurrió? Pues resulta que a raíz de todos los intereses de los buques militares se fueron al estrecho de Bab-el-Mandeb, el Mar Rojo, por los ataques de los hutis, los piratas dijeron: esta es la nuestra, aquí nadie se preocupa y vamos a volver a pegar. Y hubo un pico de piratería que ahora lo vamos a ver en la estadística. Muy bien. Vale. Como he dicho antes, la región pues es muy compleja. Aquí tenemos Yemen, donde existe una guerra civil desde 2015, que no está acabada. Tenemos Sudán, como sabéis, hay conflictos continuamente. Somalia, que hay dos grandes grupos terroristas, que son el ISIS en el norte y Al-Shabaab en el resto del territorio. Y de aquí, de la costa, se llama la costa de Makran, que es la frontera entre Irán y Pakistán, pues de ahí salen todos los tráficos ilícitos que podéis imaginar. La droga que procede de Afganistán, la dormidera, la heroína, sale de aquí y va a distintas rutas, por aquí, y de ahí, a través de África, hacia Europa. ¿Qué más? Pues todo el tráfico comercial y los intereses de los grandes países se volcaron, estaban en Europa, pues se volcaron hacia el Océano Índico. Como veis, doy ahí algunas estadísticas: el 60% del PIB mundial se genera en el Indo-Pacífico, ¿no? Pues de las 30 mayores ciudades del mundo, pues 15 están allí. La estrategia de seguridad marítima de Estados Unidos se ha girado hacia el Indo-Pacífico. La Unión Europea también ha hecho lo mismo, ¿no? Entonces, la Unión Europea no solo tiene la operación Atalanta, sino con botas en el suelo, o sea, con tropas en Somalia, pues tiene otras dos operaciones. Una de adiestramiento, que se llama la EUTM, European Union Training Mission, misión de adiestramiento de la Unión Europea, para adiestrar a sus cuerpos policiales y militares para la lucha contra el terrorismo, básicamente. Y otra se llama EUCAP, que es Capacity, construcción de capacidades. Tienen carencias en muchos tipos, no tienen unidades de operaciones especiales, no tienen unidades policiales especializadas, no tienen una policía marítima. Pues todo eso, a base de inversiones, de dinero, de comprarles barcos, de darle adiestramiento, pues poquito a poco se van construyendo esas capacidades que les faltan, ¿no? Eso, por un lado, la importancia que tiene para el mundo. Por otro lado, como he dicho, la guerra en Yemen, la guerra que no acaba también en Sudán, los conflictos que se originan aquí en Hormuz, pues el tráfico de gas y petróleo que sale de Hormuz,
pues entra por el Golfo de Adén y cruza por el Bab el-Mandeb y va hacia Europa a través del Canal de Suez. El conflicto Tigre en Sudán, la extensión del yihadismo por toda la zona, una zona es un hervidero, ¿no? Pues muy complicado. Bueno, pues ya esto os he presentado la zona donde va a operar la operación Atalanta. Bien, ¿cómo ha evolucionado? Como he comentado antes, pues las principales tendencias tales. Los estados ribereños, Somalia todavía es casi un estado fallido, aunque el gobierno quiere ser parte de la solución y no del problema, como era antes, ¿no? Está, pues, poquito a poco construyendo ciertas capacidades de una guardia costera muy somera, que puede operar a 4 millas de la costa, no las 12 de sus aguas jurisdiccionales. En fin, oportunidades para organizaciones delictivas, como he dicho, hay tráficos ilícitos de todo tipo, de armas, de personas, de drogas, de todo lo que podáis imaginar, ¿no? Pero, por ejemplo, Turquía tiene unos intereses muy fuertes en Somalia. De hecho, Turquía va a instalar una base de lanzamiento de cohetes. Claro, sabéis que la base de lanzamiento de cohetes tiene que estar lo más cerca posible del Ecuador para evitar la aceleración al lanzar el cohete hacia el espacio. Pues a raíz de eso, Turquía ha invertido mucho dinero. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, están invirtiendo mucho dinero también en la zona, ¿no? Pero, por supuesto, en Djibouti, que es un país muy pequeñito, hay una base de Japón, una base americana, una base de China, y ahí es la base principal de la Unión Europea para hacer todos los aprovisionamientos de nuestros barcos en la zona, ¿no? Entonces, esa nueva era de intereses en la zona, pues la Unión Europea, en su política exterior, pues la está explotando. Dice, la agresión Rusia-Yugoslavia, ¿qué tiene que ver? Pues mira, mucho. Resulta que el granero de Europa o del mundo es Ucrania, y Ucrania mandaba muchísimos envíos de trigo hacia Somalia a través del programa mundial de alimentos. Cuando comenzó la guerra, esos envíos se cortaron en seco. ¿Qué ocurrió? Hambruna en Somalia. Lo que pasó en Rusia, una hambruna en Somalia. Todo está, el efecto mariposa, todo está relacionado, ¿no? Bien. La guerra de Estados Unidos-Israel contra Irán, pues también ha sido un efecto. Bueno, los iraníes no podían salir los barcos ni entrar por rellenar el combustible de gas, y por lo tanto el tráfico procedente del Golfo Pérsico de gas y petróleo, pues se cortó en seco, ¿no? Los países empezaron a tirar de sus reservas, empezaron a analizar de dónde podían sacar petróleo. Hay países que ahora están comprando mucho a Nigeria, porque Temitas está al otro lado de la costa africana y no pasa por este hervidero que hemos dicho de problemas que hay, ¿no? Bueno, seguimos. Fijaros lo que es la zona. La zona, tenemos 2 barcos de Atalanta aquí. Toda Europa cabe en la zona, esta zona que está aquí, es la zona de operaciones, bueno, hasta aquí, hasta afuera. Todo esto es la zona de operaciones donde la operación Atalanta tiene su misión. Pues imaginaros. Por eso es imposible, como digo ahí, nadie en solitario puede hacer nada ahí en la zona, ¿no? Porque es una zona inmensa. ¿Qué ocurre? Pues allí hay otras fuerzas aliadas operando. La OTAN tuvo durante unos años una operación allí de lucha contra la piratería. Y hay una fuerza multinacional que está aquí en Bahrein, que es una alianza de 47 países que está encabezada por Estados Unidos, que se llama el CMF, Combined Maritime Forces, ¿no? Fuerzas Marítimas Combinadas, de todos esos países. Claro, no todos ponen unidades, ¿no? Pero está Canadá, está Japón, está Australia, Nueva Zelanda, y todos tienen unidades por ahí, ¿no? Y otro agente importantísimo en la zona, ¿cómo se llama eso? El Océano Índico, ¿no? Que los indios dicen, es mi océano, ¿no? Y ellos tienen pues como 10 o 12 barcos. Lo que pasa es que hasta ahora pues operaban con independencia, sin apoyarse en nadie y sin colaborar con nadie. Gracias a un esfuerzo muy grande de mi almirante, entonces, que viajó a la India, que trajo a los indios a Cali, pues conseguimos poder trabajar conjuntamente con ellos, ¿no? Ellos tienen una fuerza muy potente y entonces es una gran ayuda, ¿no? Bien, tú veis esto, pues estas son las rutas marítimas
que pasan por la zona. De Asia, de China, de Japón, de Corea, vienen por aquí, en el estrecho de Malaca, y una de dos, los petroleros van a cargar al Golfo Pérsico, rutas del Golfo Pérsico por el Golfo de Adén y el Mandeb hacia Europa, y después las que circunvalan África y dan la vuelta. ¿Qué ocurre? Esta era la famosa High Risk Area, ¿no? Inicialmente las rutas pasaban cerca de costa porque además las corrientes eran favorables y los barcos pasaban cerquita. Cerquita no digo a 12 millas, podían pasar a 20, 25 millas. Muy a tiro de los piratas, que ahora hablaremos de cómo fue evolucionando el sistema de caza de los piratas, ¿no? Pues conforme había más amenaza, pues las rutas se fueron separando de la costa, pero al cambiar su modus operandi los piratas, pues consiguieron hacer secuestros a distancias muy grandes de costa, porque no quiero avanzar a la siguiente. Vamos a ver. Toda operación militar tiene un Estado Mayor de nivel estratégico, que es el que ahora está en Rota, ¿no? Que tiene un grupo de mando, que tiene el almirante, un segundo almirante, el boss Chief of Staff, que era mi persona, el jefe de Estado Mayor, que era el director de toda esta orquesta, que estaban separados por secciones J1-4, logística y personal, J2, inteligencia, J3, operaciones, J5, planes, planeamientos, J6, sistemas de comunicaciones, J9, muy importante, comunicación estratégica. Aquí hay dos queridos amigos, Rosalía y Antonio, que saben mucho de eso. Y J8, por supuesto, finanzas. Claro, el presupuesto de la operación Atalanta es de alrededor de unos 6 millones de euros al año. Muy barato, porque realmente el coste de la operación lo ponen los barcos, los países que mandan barcos a la zona, ¿no? En este caso, España, Italia, Francia. ¿Vale? Entonces, es un Estado Mayor que está deslocalizado, porque no estamos todos en Rota. Hay el Maritime Security Center Indian Ocean, el Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico, está en Brest, en Francia, ¿no? Y tiene un equipo de 15 personas. Y después en Djibouti, que he dicho que era la base principal donde los barcos de la operación Atalanta se habituallan, cambian personal, todo eso, pues también hay un pequeño grupo de unas 5 personas que se llama SEA Djibouti. SEA significa Support Element Atalanta, elemento de apoyo en Atalanta. Pues hay esas 5 personas que gestionan cualquier movimiento de los barcos, los billetes, el personal que se mueve en un sitio a otro, ¿no? Y después es importante tener una red de oficiales de enlace, con todas las autoridades con las que nos relacionamos. Entonces, hay 4 oficiales de enlace. Esta es la distribución. Por supuesto, el mando político de la operación está en Bruselas, y aquí tenemos un oficial de enlace, ¿no? Tenemos un oficial de enlace en Bahrein. ¿Por qué? Porque ahí está el principal aliado que tenemos. He hablado del CMF, las Fuerzas Marítimas Combinadas, que tienen su base ahí. Entonces, para organizar operaciones conjuntas, el tener un oficial en su Estado Mayor que pueda hablar con ellos y pasar la información de primera mano, pues tenemos un oficial de enlace en las Islas Seychelles. Seychelles tenemos que es un país muy importante, porque los piratas que se capturan se entregan en Seychelles para que sean juzgados aquí, ¿no? Por unos acuerdos que hay. Tenemos otro en Somalia, en Mogadiscio, otro oficial de enlace en Mogadiscio, y el de Djibouti. Y después está el mando táctico de la fuerza, que se llama el FHQ, Forward Headquarters, o cuartel general avanzado, pues está a bordo de... El mando son 3 países que están, antiguamente eran más, pero ahora son España, Italia y Portugal. Portugal proporciona un mando de la operación, pero no tiene barcos. Entonces, cuando lo manda a Portugal, lo hace a bordo de un barco español. Y cuando Italia manda el suyo, pues se embarca en el Pietara. Esto fue una foto fija que saqué en su momento. Pues había el mando, lo tenía un barco italiano, el Durand de la Pen, un destructor americano, con su helicóptero, y después estaba la fragata Victoria española con su helicóptero, su dron y su equipo de operaciones especiales a bordo.
¿vale? Y además tenemos en permanencia un avión de patrulla marítima que opera desde Djibouti. Tiene permiso para sobrevolar Somalia y hacer patrullas por la costa para vigilar la conectividad. Ya, bien, para atrás un momentito. Como has visto, la entidad de la fuerza, pues Atalanta, son 658 personas, que no son 4 gatos, ¿no? Bien. Tareas ejecutivas. Como ya comenté al principio, lo inicial era la protección de los barcos del Programa Mundial de Alimentos y otros buques vulnerables, ¿no? Contra la piratería. Por supuesto, disuasión, prevención y represión de esos actos de piratería. Desde enero del 21, cuando dije que parecía que la cosa se había tranquilizado, pues se ampliaron las misiones ejecutivas a contribuir a la ejecución del embargo de armas sobre Somalia y contra el narcotráfico. O sea, eran otras 2 misiones importantes. ¿Qué ocurre? Hay ciertos problemas legales que se están resolviendo poco a poco. Los problemas legales, como he dicho antes, con Seychelles lo tenemos clarísimo. Tenemos un acuerdo, entonces al capturar los piratas se le entregan los piratas, las pruebas, la cadena de pruebas perfectamente conservada, y lo ocultan allí en Seychelles. La Unión Europea ha invertido mucho dinero en mejora de prisiones, en mejora de su sistema judicial, para que los acepten los piratas, ¿no? Pero así, ¿no? El tema de la droga y los contrabandistas de armas se está todavía, como ve, ha habido una primera fase, que es el acuerdo de la Unión Europea con los países ribereños, que estamos negociando con Kenia y con Seychelles, para entregar a los delincuentes. ¿Qué ocurre? Seychelles tiene un problema gravísimo de droga. El 10% de su población está enganchada a la droga, ¿no? Que viene de ahí, como he dicho, de la costa de Matra, de la heroína que viene desde Afganistán, ¿no? Entonces están por la labor de colaborar en ese sentido, ¿no? Cualquier captura de droga que se haga por las unidades de la Operación Atalanta, pues es una droga que no va a llegar a Seychelles y va a contaminar sus calles, ¿no? Bien, bueno, ahí veis una cifra, ¿no? de número de toneladas, piratas detenidos, después pondré una tabla específica. Seguimos, dice, bueno, ¿qué desafíos tiene? Esto es un mapa de los tráficos ilícitos que ocurren en la zona, ¿no? Pues este es la ruta que se llama Smart Track, es una ruta de heroína, que va a pasar los Seychelles y va a la costa, a Kenia, Tanzania, a Madagascar, y de ahí por tierra van hacia Europa. Es más fácil trasladar la droga por todo África, que es muy permeable, muy poroso, que mandarla en barco directamente. Después, esta en amarillo es tráfico de armas, que van a Yemen, que es una guerra civil desde 2015, y a Somalia, que también no es una guerra civil, es el grupo terrorista Al-Shabaab, pues tiene mucho poder ahí, ¿no? Y el gobierno, aunque trata de luchar con la ayuda de americanos, la ayuda de los turcos, de todos, pero controlan una parte del territorio muy amplio, ¿no? Y ruta del hashish, que viene también por aquí, entonces, y aquí el cruce del Golfo de Adén, pues hay mucho tráfico de personas, tanto de norte a sur como de sur a norte. ¿Vale? Bien. Como no ejecutivas, como he dicho, allí hay es un caldo de cultivo para todo tipo de actividades legales. La primera y muy lucrativa es la pesca ilegal. Como Somalia no puede proteger sus aguas, porque no tiene ni guardia costera, ni marina, ni nada, pues los países, China, Yemen e Irán, se meten hasta la cocina a pescar. Son aguas muy ricas en pesca, ¿no? Pues no pueden hacer nada. Nosotros, como misión ejecutiva, no podemos hacer nada, ¿no? Pero toda esa información la documentamos, nombres de los barcos, fotografías, y le pasamos la información a los países ribereños y a las organizaciones internacionales que se ocupan de eso, como Naciones Unidas, como la Interpol, como la Europol, pues esa información se transmite a quien puede hacer algo. Muy bien. Pesca ilegal. Contrabando de carbón vegetal. El carbón vegetal de Somalia es muy apreciado en los países del Golfo, para sus ceremonias religiosas o tal, pues cargaban los bosques en Somalia para vender el carbón. Pues eso está perseguido, pero nosotros no podemos hacer nada, pero sí informar. Entonces nuestras imágenes de nuestros drones, nuestros helicópteros, pues se pasa la información a Naciones Unidas, y hay un panel internacional de Naciones Unidas que se llama el panel de expertos de Somalia,
que esa información les llega y pueden actuar contra ella, ¿no? ¿Sí? Otras cosas, no solo colaboramos pues, con todas las iniciativas de la Unión Europea que se producen en la zona, que son los intereses de la Unión Europea en esa zona son muy importantes, con Seychelles, con Kenia, con Tanzania, con Madagascar, con Omán, pues ahí está. Muchas veces mandamos un barco allí, al país, y llega pues, un pez gordo de la Unión Europea y por ello organiza un cóctel a bordo y acaban firmando un tratado. Un tratado entre el país y la Unión Europea, ¿no? O sea, es una herramienta de política exterior muy importante, ¿no? Bien, piratería, nos centramos. ¿Qué es piratería? Modus operandi. Inicialmente, como decía, los barcos pasaban cerca de costa. Inicialmente salían contra los pesqueros, ¿no? Claro, los pesqueros, dice un pesquero, está entrando en mis aguas y tal, como una venganza, como una represalia contra los pesqueros, ¿vale? Eso fue al principio, pero cuando secuestran a un petrolero, a un buque portacontenedores o un buque de carga a granel, ese no esquilma sus recursos, simplemente transitaba, pasaba por ahí, camino de su destino final, ¿no? Se dieron cuenta de que era un negocio muy lucrativo. La piratería en Somalia es un negocio. Ha habido el rescate más grande que se pagó fueron 12 millones de dólares por un barco, ¿no? Y su dotación. 10 millones, 8 millones, tantas. Capturas uno y ya has hecho el agosto para, cuando allí se vive con menos de $1 al día, ¿no? En Somalia. Bien, el procedimiento inicial que ocurrió fue, salían desde la playa con los esquifes, salían con fusiles, los famosos AK-47 y con lanzacohetes, se acercaban al barco, le disparaban, lo paraban, embarcaban, tomaban como rehenes la dotación y acercaban el barco a la costa y lo fondeaban. Y ahí se iniciaba la negociación para el rescate. Y hay un bufete de abogados enorme. Cuando los barcos empezaron a separarse de la costa, a alejarse hasta 1000 millas, pues ¿qué hicieron? Pues bueno, capturamos un barco, eso se llama un dhow que es el típico mercante de manera artesanal de los países del entorno, ¿no? Que ese barco puede ir mucho más adentro. Entonces se iban a alta mar, que además medios de tecnología nulos, solo tienen una cosa que se llama el ICE. El ICE es Sistema de Detección Automática que dice dónde están los barcos, ¿no? Entonces van a por ellos. Y como vimos antes esa imagen, todas las líneas de tráfico, pues se iban a puntos, a cruces de caminos en la mar. Se quedaban ahí esperando y los barcos pasaban, Pero el secuestro más lejano que ha tenido lugar, tuvo lugar a 1500 millas de costa. O sea, eso son pues, 2800 kilómetros de la costa. Pero con estos barquitos podían llegar hasta ahí. Se quedaban esperando y era el ensayo-error, ¿no? Llegaba un barco. Claro, los barcos, algunos tenían medidas de autoprotección, incluso equipos de seguridad privada. Si se acercaban al barco y le disparaban, pues se paraban, pero al siguiente no le disparaban ellos y al final los secuestraban. ¿Vale? Entonces fue mutando de salir desde la costa con los esquifes. Los esquifes han sido el vector de ataque siempre. ¿Qué ocurre? En estos barquitos embarcaban los esquifes, te ibas a alta mar y allí los deseaban a ver y a esperar que pasaran los barcos. Y cuando pasaban, los cazaban, ¿no? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues los barcos, hubo precauciones, había precauciones de seguridad activas o pasivas, ¿no? Las activas eran, por ejemplo, ningún barco que llevaba un equipo de seguridad privada a bordo fue asaltado. Porque desde aquí arriba, pues, cuando vienen el barquichuelo ese, era muy fácil tirotearlo y hacerlos desistir, ¿no? Pero cuando no tenían esas precauciones, hay otras que eran una famosa habitación del pánico dentro del barco, que se llama una ciudadela. Una ciudadela es una habitación blindada donde toda la dotación se metía dentro, cerraban y podían controlar el barco y tenían comunicaciones, pero los piratas no podían forzarla. Entonces, claro, eso era la situación ideal para que los buques de Atalanta, los buques contra la piratería, actuaran. Nos llamaba el capitán y dice, estamos en la ciudadela, nos están atacando. Entonces, si había suerte y uno de los barcos, nosotros a lo mejor con 2 barcos habéis visto la zona, que es inmensa, pero hay un indio, un americano, un británico, un francés y tal.
Entonces nosotros tenemos en nuestro centro de seguridad marítima tenemos el posicionamiento de todos los barcos mercantes y de los barcos militares. Y sabemos quién está más cerca de la zona del suceso. Entonces contactamos con él, oye, ¿puedes ir a este? Y yo iba para allá e intentaba auxiliar al barco, ¿no? Entonces, si sabemos que están todos en esa ciudadela, pues asaltaban, nuestro equipo de operaciones especiales asaltaba el barco, detenía a los piratas y sabiendo que estaban seguros. Claro, cuando te acercas a un barco donde tienen rehenes, te ponen la pistola en la cabeza, entonces, claro, siempre se le preguntaba al país de la bandera del barco, dice, ¿queréis que lo asaltemos? Y dice, no quiero bajas. Entonces, si no hay bajas, no puedes garantizar que no va a haber ningún tiroteo. Entonces, pues, se dejaba y a negociar. ¿Vale? Bien, fijaros que desde el 2008, que comenzó la operación, en 2009, 2010, 2011 hubo un pico tremendo, hasta 170 barcos, como dije que había al mismo tiempo. Pero después, las actuaciones de estas fuerzas conjuntas antipiratería, pues fijaron, miraron aquí y prácticamente, y ya hubo, desde 2019, hubo una época sin ningún incidente pirata durante 4 años. Ahí fue decir, bueno, si se acabó la piratería, pues vamos a cerrar la operación. Pues no se cerró, gracias a Dios. Porque en 2023, noviembre de 2023, cuando la crisis de los Houthis que ocurrió en el Mar Rojo, pues volvió a saltar y hubo, en unos 6 meses, hubo 47 ataques piratas. Vamos a hacer un efecto lupa de esto, ¿vale? Pues desde noviembre del 23 hasta abril del 25, hubo 47 eventos piratas, cuando ya había habido 4 años de tranquilidad absoluta sin ninguna pérdida, ¿no? Bueno, pues seguimos. ¿Qué más cosas hace la Operación Atalanta? Ya he comentado que no solo se lucha contra la piratería, sino se ayuda a los países ribereños a mejorar sus capacidades contra la piratería, contra el tráfico de drogas, contra las distintas actividades ilícitas, ¿no? Entonces, pues estas son imágenes de colaboraciones, por ejemplo, el primero, Doralé, se creó un ejercicio con Djibouti, pero además en Djibouti existe lo que se llama el JRTC, que es Djibouti Regional Training Center, el centro de adiestramiento regional de Djibouti, donde convocábamos a 7 u 8 países allí en Djibouti, ese centro de adiestramiento regional, y les damos pues un curso de legal, de medicina, de primeros auxilios, de asalto a buques, de todo tipo de conocimientos, y se hacían prácticas a bordo del barco de la operación que estaba allí en puerto, ¿no? Ese Bull Shark, ¿qué dice? Bull Shark era algo, estando en una zona tan grande y con tan pocos apoyos, ¿no? Pues imaginaros que el avión español o el helicóptero pues, tiene un accidente y se estrella en la costa de Somalia, o lo tirotean, que podría suceder, porque aquí no solo los piratas no suelen disparar contra los barcos de guerra, pero los terroristas nunca sabemos que son capaces de hacer, ¿no? Bueno, pues ese es un ejercicio de salvamento que se hace anualmente. Los americanos tienen en Djibouti una unidad de rescate para este tipo de casos. Entonces se hacen ejercicios de un posible accidente y el rescate, ¿no? Entonces nuestra gente está segura porque sabemos que está esa unidad de rescate que los podría rescatar si hubiera un accidente, una desgracia, ¿no? ¿Sí? Bien, he dicho que hacen ejercicio y también construcción de capacidades. Por ejemplo, en Seychelles existe un equipo conjunto de operaciones especiales que es profesional, pero necesita, cuando va nuestro equipo allí, pues están una semanita jugando a los buenillas verdes, actividades de operaciones especiales, y se les mejora mucho el adiestramiento, se les enseñan nuevas tácticas, nuevas técnicas, lo cual es importante. También se hacen seminarios legales para el tratamiento de esos delitos, pues, y lo mismo, está la famosa bandera del escarabajo de Kenia, en Madagascar, en Tanzania, en Omán. Bueno, Omán es un país mucho más serio, ¿no? Pero también hacemos ejercicios conjuntos. Cuando patrullan por las costas de Omán, pues se hacen ejercicios con sus patrulleros y tal, y se hacen contactos y las visitas a puerto, pues hay
visitas mutuas que son beneficiosas para todos, ¿no? Esos son, todos los años se hace un ejercicio combinado en Kenia, se hace otro en Madagascar. Sí. Bien. Ahora bien, ya dije, es importante que la comunidad marítima internacional se entere de lo que está pasando. Dice, ¿cómo se pasa? Pues existe una página web que tiene acceso, que por supuesto Atalanta controla quién accede a ella, donde están todas las unidades que operan, todos los centros de seguridad marítima de la zona, tanto de Omán, de Somalia, de Seychelles, de Kenia, de Madagascar, de Tanzania, y después, por supuesto, están abiertos a las compañías marítimas. Y como dije antes, si por ejemplo estamos en el Golfo de Adén, este es el Cuerno de África, pues se produce un incidente pirata, donde la flecha, ¿no? Entonces inmediatamente en esta página web se cuelga un mensaje diciendo en este punto se ha detectado una actividad pirata tal, y ya se pone en alerta a todo el tráfico marítimo que vaya a circular por las proximidades. Y eso es en tiempo real. Lo cual es importante que todo el mundo sepa lo que está pasando. No solo los militares, sino los barcos que están circulando por la zona, ¿no? Una cosa muy valiosa que tiene la Operación Atalanta es allí en Brest, en Francia, pero está bajo el control de, como dije, del Estado Mayor de Rota, de la sección de operaciones, pues controla el Maritime Security Center Indian Ocean, ¿no? El centro de seguridad marítima. Ahí, esto está en blanco, ¿no? Pero en este mapa, en nuestro centro de seguridad marítima, que está duplicado, está en Rota y en Brest, pues está el posicionamiento de todos los buques mercantes que circulan por la zona. Y todos los buques militares, claro que esa información sí que es clasificada, eso es solo para los militares, no decimos a los civiles, pero sí, si aquí está ocurriendo un hecho, nosotros en nuestra presentación militar, dice, mira, aquí hay una fragata india, ¿no? Y le decimos al indio, oye, aquí está sucediendo esto, para corriendo a tomar, ¿no? Lo cual es importante. Bueno, pues ya digo, además, ¿qué más tiene la Operación Atalanta? La Operación Atalanta no solo es una operación militar, sino organiza 2 reuniones anuales con la comunidad marítima. Eran en Londres, pero mi almirante decidió que había que llevarlo a Madrid. Entonces, los 2 últimos años se hacen en Madrid y vienen pues agencias de todo el mundo relacionadas con los países regionales, la agencia de seguridad, todo. Y son 2-3 días que se hacen allí en Madrid, lo cual son muy, muy beneficiosas para toda la comunidad marítima. Y después, en Bahrein, hacia arriba, pues se organiza una reunión anual que se llama SHEI, que es un foro donde participan también las unidades militares, los estados mayores de la zona y todas las agencias de los países de la India, de Omán y de los países ribereños, donde se tratan temas y se deciden cosas importantes. Por ejemplo, el Golfo de Adén inicialmente pues tenía tráfico libre y se creó un pasillo que se llama un corredor internacional, justo por el centro. ¿Por qué se creó eso? Porque se concentraba todo el tráfico de los mercantes, entonces los pocos buques militares que había, pues se ponían en la zona y estaban protegiendo por zonas, ¿no? Entonces ahora dices, si lo junto todos los barcos, es más fácil cazarlo, ¿no? Pero no, claro, si tienes barcos por el norte, por el centro, por el sur, pues sería muy difícil, porque los barcos, como sabéis, van despacito, comparado con un coche, van despacito. Pues entonces, al concentrar todo el tráfico en una zona estrechita, pues los pocos barcos que había podían protegerlos a todos. Pues eso salió como resultado de una de las reuniones estas que se hizo. Bueno, ahora, si tuviera que concentrar todos los logros de la Operación Atalanta en 2 imágenes, pues aquí está. Una, estas son las cifras globales desde su fundación. Como veis aquí dice, buques del Programa Mundial de Alimentos Protegidos, 2.500. Toneladas de comida entregadas por los buques del Programa Mundial de Alimentos protegidos por Atalanta. 3.400.000 toneladas de tal. Piratas detenidos y transferidos a la autoridad competente para ser juzgados, 177.
Total de eventos piratas que ocurrieron, 626, en los que Atalanta tuvo lo que ver, 563, y lo que Atalanta tuvo opción directa, con los piratas, 178. Drogas, toneladas incautadas, 16 toneladas. Y así, ejercicios combinados con los países, 58, pues grandes ejercicios, 3. Esas son las estadísticas. Y en este periodo que, cuando ya parecía que la maritilla ya se había muerto, el periodo 24-25, pues 102 barcos, pues cerca de 500.000 toneladas, 6 piratas detenidos. Somalia, que desde la mar no puede operar, pues desde tierra tienen ya ciertas estructuras, se llama la policía marítima de la zona de Funda, que es la zona del Cuerno de África, pues con información proporcionada por Atalanta, pues consiguieron detener a unos 50 piratas en tierra. Nosotros veíamos que los piratas operaban y dicen, van a tocar tierra por aquí. Ellos iban por tierra, nos esperaban a tocar, pero con la información de Atalanta, porque claro, como he dicho, de los 3.300 kilómetros que tiene la costa, pues ellos no tienen control ni sensores, tal. Pero nosotros, nuestros helicópteros, nuestros aviones, pues los tenemos controlados por los piratas. Lo cual ha sido ya una colaboración activa entre Somalia y la Operación Atalanta, que ha permitido capturar piratas en tierra. Bien, pues esas son las series. Y después, ¿qué logros importantes ha conseguido la Operación Atalanta? Pues este mapita que se ve aquí, pues se han firmado memorandos de entendimiento con todo centro de seguridad marítima de la zona. Este es de Seychelles, este es de Madagascar, este es de Omán, con la Interpol de España, la Interpol de Somalia, el centro de adiestramiento de Djibouti que dirige, otras organizaciones de la Unión Europea, el Programa Mundial de Alimentos, con los países que operan allí, como Japón, como Corea, como las fuerzas de la OTAN. Socios, pues el CMF, como había comentado, la Marina India, otras operaciones que trabajan por ahí, Agenor, Aspides, las unidades militares que están ahí, el CERCOM, el CJTF, JOA, es Combined Joint Task Force Horn of Africa. Esa unidad que decía que tiene ese equipo de salvamento, si ocurriera un desastre, pues que está en Djibouti, ¿no? Transferencia de sospechosos, acuerdos legales con Seychelles, con Tanzania y con Mauricio, con organizaciones internacionales, son tratados firmados, amigos del DCOC, nos encantan las siglas, Djibouti Code of Conduct. Es una organización supranacional que se ocupa de la piratería, allí en la zona, ¿no? Acuerdos SOFA significa Status of Forces, ¿no? Nuestras unidades pues tocan puertos de toda la zona, ¿no? Entonces no van allí como turistas, tienen un estatus especial que se ha firmado con el país, con estos SOFA Agreements, con Seychelles, con Djibouti, que son las bases principales donde paran nuestros barcos, para descanso de dotaciones, para relleno de combustible, de víveres o de lo que haga falta, ¿no? La transferencia de piratas. Acuerdos técnicos. La EMSA es la European Maritime Security Agency, la Agencia de Seguridad Marítima de la Unión Europea, que tiene satélites, drones y intercambia mucha información con nosotros, que se plasma en nuestras presentaciones, que son integradas de todo tipo, de pesqueros, de mercantes, de buques militares, de todo. Tenemos una presentación, estando a miles de kilómetros de Somalia, tenemos lo que está pasando allí en tiempo real continuamente. Además, con guardias de 24/7, ¿no? Está cubierto permanentemente. Acuerdos administrativos con el Role 2 es un rol médico, es un hospital médico de militar francés, en Djibouti, en Somalia, todo tipo de sistemas de medevac, significa evacuación médica. Bancos de sangre en la zona, por si hubiera un accidente y hubiera que operar a alguien, pues tenemos en Kenia, ¿no? Como he dicho, ejercicios permanentes en toda la zona. Aldabras es un ejercicio que se hace en Seychelles, un Salama Baharini, es un ejercicio que se hace con Kenia, pues, y pases son ejercicios de oportunidad con todos los países, Omán, Japón, Estados Unidos, Corea, Pakistán y Egipto, o sea que con todos
Lo que tiene la operación Atalanta, y a la sazón la Unión Europea, es una reputación muy buena y allí, por donde quiera que se mueve, pues nos tratan bien, porque saben que hacen una labor muy importante, ¿no? Y por supuesto el contrato médico con los hospitales de la zona, de Oman, de Djibouti y tal, por si acaso a uno le da un apendicitis, hay que operarlo y hay que evacuarlo y no puede estar en España, pues tiene que operarse en Oman. Y con esto, pues doy por finalizada la conferencia, y estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, don Rafael. Ha sido, y además, vaya, en punto, ha sido un honor tenerte aquí en el Faro de Alejandría, y ya has visto los aplausos, ya conocemos un poquito más de toda la explicación, que se te notaba una ilusión, se ve que te gusta mucho, muy abierto, es un mundo muy difícil, muy extraño y muy desconocido, la verdad. Pues bueno, nada más, muchas gracias, y para que te acuerdes del paso por aquí, por esta asociación. Uy, me han pegado esto. Lo han pegado bien pegado. Es un pequeño detalle. Madre mía, qué bien tapadito está. Muchas gracias. Antes de empezar con las preguntas, os voy a decir quién viene dentro de 15 días, que estáis todos invitados. Dentro de 15 días tenemos a Susana Gonzalo Gamo. Ella nos va a hablar sobre neurociencia, cómo el movimiento moldea el cerebro. Eso será dentro de 15 días. Ahora vamos a las preguntas. Seguro que hay muchas. Sí. Hemos visto que... El micrófono, así nos enteramos todos. Nada, enhorabuena por la conferencia. Gracias. Muy espectacular, por supuesto. Pero hemos visto que en el tráfico marítimo mercante, ¿qué pasa con el tráfico deportivo, el tráfico marítimo? Bien, evidentemente hay que tener cuidado. Si tú vas a cruzar esa zona de tal, tienes que tener una razón muy grande para correr. A petición, de hecho, ha habido españoles que han querido cruzar un barco por allí, por la zona, y han contactado con la operación, con el Estado Mayor, y se les ha echado un buen ojo. Siempre se ha sabido su ruta y se le ha intentado brindar el apoyo cercano, pues están los barcos y tal. O sea que se puede, ya digo, no se le niega apoyo a nadie, sea pescador, sea marina comercial o sea marina de recreo, cualquiera. Evidentemente, pasar con un barquito de 12 metros por la zona con tal es tener valor reconocido. Pero aún así, si él informa de dónde va a parar, por dónde va a circular, cuál es su ruta, pues se intenta echarle un ojo y si hay unidades cercanas, pues hacerle un apoyo cercano, ¿no? Y dentro de lo que es la operación Atalanta, faltan medios, falta apoyo, falta dinero, hace falta. Decirte, cuando la operación Atalanta nació, tenía dos subgrupos, tenía unos 7 o 8 barcos, que aún así 7 o 8 barcos eran pocos, pero había dos grupos, uno operaba en el Golfo de Adén y otro operaba se llama el Somali Basin, ¿no? en la cuenca somalí, donde siempre teníamos petroleros, porque como no he comentado, pero a lo largo de esos 3.300 kilómetros que tiene la costa somalí no existe ningún puerto donde los barcos puedan entrar a avituallarse, a hacer combustible y tal, ¿no? Entonces los puertos son o Djibouti, o Oman o Islas Seychelles, ¿no? Entonces, para poder estar en permanencia en la zona, pues llevamos petroleros de flota, petroleros militares, que suministraban combustible a los barcos y podían estar periodos muy largos en la mar sin tener que entrar en puerto. Combustible y víveres, víveres. La operación, conforme la piratería, casi muere de éxito, ¿no? Como hemos dicho, había 170 barcos de costado hasta que llegó un momento que durante 4 años no hubo ninguno, ¿no? Entonces decía, ¿para qué, no?
Entonces, pero realmente la permanencia en la zona es importante. Y ahora ya digo, los indios, la otra agrupación, CMF, Japón, Corea, que tienen barcos independientes, los chinos tienen una fuerza permanente de 3 barcos en el Golfo de Adén, militares, para proteger su tráfico por el Golfo de Adén. Pero a pesar de las reticencias que tenemos con los chinos, son amigos, y cuando se les pide apoyo para hacer alguna operación contra piratería, actúan. Bueno, gracias. Bueno, sí que está. Bueno, como siempre, magnífica la conferencia. Yo me he quedado totalmente impactada, y como bien ha dicho Isabel, el desconocimiento que tenemos de todo esto, y sobre todo cuando has hablado del tráfico de armas, personas y droga. Y claro, España es tan pequeñito comparado con todo esto. Nosotros siempre hablamos, ¿no? Tráfico de drogas, Marruecos, Colombia, pero resulta que ahí Somalia es terrible, ¿no? Que dice, bueno, Somalia, el tráfico, la droga sale de Afganistán, sí, sale por la costa Makran, entre Irán y la frontera de Irán y Pakistán, y de ahí en barcos pequeños se va moviendo hacia las costas africanas, de ahí por tierra, o algunos barcos, ¿no? Pueden pasar por el canal de Suez, pero básicamente el tráfico de esta droga llega por tierra, y a Europa llegaría por es terrible, es que además yo pensaba que la heroína ya prácticamente había desaparecido, resulta que no, que hay un tráfico terrible. Es que, pregunta concreta, simplemente que me parece totalmente algo inabarcable para nosotros. Es decir, yo no pensaba que... Y además es que lo cuentas con esa naturalidad como si fuera algo normal. Esa normalidad es lo que me llama la atención, ¿no? Y resulta que pasa una cosa importante. Sí. Muchas veces decimos la defensa de España, de los intereses españoles, puede ser la costa, pero esa operación está defendiendo los intereses españoles europeos en general, ¿no? España es el principal valedor de la operación y el que más medios pone y todo eso, ¿no? Pero el defender a nuestros pesqueros españoles que operan en esas aguas, para evitar que los secuestren los piratas, pues estamos actuando en la seguridad de España, ¿no? y de sus intereses, ¿no? Y tan lejos. 3.000 kilómetros de costas, ¿verdad? ¿No? 3.333. O sea que España somos pequeñitos. Es que no tengo más, no puedo decir más, lo siento, me rebasa este. Muchas gracias. A ver, Vicente. Bueno, felicitar al señor comandante. Me quedé un poco sorprendido porque esta operación está muy respaldada por la ONU y por todos los organismos, y sin embargo vemos como Israel y Estados Unidos ataca a Irán tan tranquilo como un ataque preventivo, sin ningún respaldo de ningún organismo internacional. Con lo cual diríamos que los europeos nos quedamos un poco cojos, ¿no? Es decir, nadie protesta, nosotros decimos, sí, actuamos en Atlanta porque la ONU, todos los organismos nos apoyan, y vemos cosas tremendas sin ningún respaldo, simplemente porque dicen, bueno, vamos a hacer un ataque preventivo, que antes se llamaba un ataque a traición, pero que ahora se llama ataque preventivo. Bueno, nada más era, y felicitarle a usted. Bueno, yo decirte eso, evidentemente eso no es de mi libro, pero la Unión Europea es garante de los derechos internacionales y de ese Estado de Derecho, que por supuesto esos países se lo saltan, ¿no? Pero vamos, la Unión Europea es diferente, ¿no? Sí, Marc. Y... Buenas tardes, muchas gracias, comandante, por esta impresionante conferencia. Yo quería preguntarle, después de haber estado al frente de un operativo como este, ¿qué hace el comandante en Alicante? Gracias. Pues evidentemente los militares, tenemos un almirante que es retirado de la Armada, que ha dado más vueltas que yo, pues tenemos nuestra vida profesional va saltando. Esto fue un regalo que tuve, ¿no? Estaba en Madrid, allí en 4 años, en 3 años pasé por 4 destinos diferentes. Yo quería acabar mi carrera cerca de casa, ¿no? Bueno, y Rota está a 10 kilómetros de mi casa, pero era una operación de la Unión Europea
y tuve la oportunidad de trabajar, ahí salían las estadísticas, más de 3.800 personas han pasado por el Estado Mayor, normalmente están en rotaciones de 6 meses, ¿no? De 20 países diferentes, 16 son de Unión Europea, 2 candidatos a Unión Europea, son Serbia y Montenegro, y 2 países que yo le llamo los exóticos de la operación, porque uno es Corea del Sur y el otro es Colombia, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, pero tienen unos acuerdos firmados con la Unión Europea y son miembros de pleno derecho de la operación, ¿no? Entonces, ¿cómo he acabado ahí? Pues mira, ya me quedaba unos meses para pasar a la reserva, y allí ese puesto no puede estar en la reserva, entonces dije, qué mejor sitio para acabar mi carrera que venir a Alicante, ¿no? De comandante naval, y aquí estoy disfrutando, ¿eh? Mi primer año y me quedan 3 más, ¿eh? Así que los voy a disfrutar mucho. Bueno, a ver si los compañeros que han venido de Alicante quieren comentar algo. Aarón, pásales y ya nos marchamos. Hola, buenas tardes. Soy el contraalmirante Gonzalo Silén, retirado hace ya 10 años de alicantino, y quería felicitarte ante todo porque ha sido una conferencia realmente impresionante, ¿no? O sea, algunos de ustedes reconocían que este mundo es tan complejo que apenas lo conocemos. Bueno, yo creía que lo conocía, pero hay muchísimas cosas que me he enterado hoy, ¿no? Hay otras que no sabía, ¿no? Así que, en fin, me parece que ha sido un gran acierto de la organización, algo de Alejandría, ¿verdad? Traer al comandante naval, yo creo que ha sido una gran decisión. Si quieren que les diga un comentario personal de algo, pues miren ustedes, yo nunca intervení en esta operación, no tuve esa oportunidad, pero sí he vivido desde tierra los primeros desvelos de la Armada, cuando el Playa de Baque, yo estaba en la zona marítima del Cantábrico en aquel momento. Y se trabajó desde el primer momento muy íntimamente con la Marina Civil, con las marinas pesqueras, con otros países. Y como muy bien ha dicho el comandante naval, el gran impulsor de esta operación, que es la mejor que ha hecho la Unión Europea en su historia militarmente, ha sido España. Esa es la realidad. De hecho, no he querido contar todas las derivadas de ahí, de estos ataques. Se modificaron las leyes españolas y le permitió el embarque en los buques civiles, en los pesqueros que tenemos en Seychelles, de equipos de seguridad que solían ser exmilitares, que una vez que embarcaron los equipos de seguridad con armamento, pues ya, de hecho, sufrieron aproximaciones de los piratas, pero nunca un ataque porque tenían ventaja. Esos barcos con esa atalaya, con el fusil, pues está claro que no se acercaban los piratas, ¿no? Y fue un cambio en la legislación a raíz de esto, ¿no? Y fue la legislación española, ¿no? Sí. Bueno, aquí el señor... Alza la mano para que te vea Aarón. Muchas gracias por las explicaciones que nos ha dado. Tengo una duda razonable, que es, con todo el desarrollo tanto tecnológico como militar que desarrollaron, vemos la otra parte contraria, que diríamos son unas chalupas, unas lanchitas desproporcionadas, ¿no? Sí, pero tenían armas y lanzacohetes, ¿eh? Tenían armas y lanzacohetes. Sí. Eso paraban a un barco de 200.000 toneladas. Ustedes tendrían toda la información. ¿Qué capturaron de piratas? Y otra pregunta es, se comentó muchas veces de que estaban organizados o informados de un grupo que había en Inglaterra. ¿Es cierto? Bien, vamos a ver. Había 3 clanes piratas distribuidos por el territorio, ¿no? Que prácticamente eran territoriales, ¿no? Cada uno tenía su zona de responsabilidad y iba de caza y llevaban el barco, la presa, a su zona de responsabilidad, ¿no? Entonces, tecnología, cero. Solo una importante, que es ese que dije, que mencioné, el ICE, el Automatic Identification System, que es un sistema obligatorio que llevan todos los barcos mercantes, que van diciendo dónde están, y allí en esa zona normalmente tiene un alcance de UHF o de VHF que tienen, pues serían 40-50 millas, pues allí hay una propagación horizontal de las ondas de radio que se alcanzan en distancias de 300-400 millas, mucho más que podía ser el Mediterráneo y el Atlántico. Entonces, los piratas sabían dónde estaban los barcos, pero como dije, también se conocen las rutas. Ahí que en el mapa que he puesto estaban las rutas trazadas y los cruces de caminos, entre comillas, ¿no? Pues
pues iban allí al cruce de caminos a esperar. Y cuando se acercaban, echaban las embarcaciones, los esquifes estos, y disparaban y paraban a los barcos. Tenían unas escalas telescópicas que las enganchaban y subían y tal. Era como la película esa de Capitán Phillips, pues, o en la Alacrana. Pues era así, es real. Eso es muy... No tenían los tenían localizados. Los piratas, por así Claro, decirlo. el problema, como he dicho, en la zona es tan inmensa que a lo mejor si coincide que hay un barco a 50 millas, o sea, está a 2 horas, pues puede incluso impedir el ataque, porque se acercan y tal. Pero podía estar a 1500 millas, a 3 días de distancia, ¿no? Entonces, aunque sepas que está ahí, pero el barco tiene que navegar, tiene que llegar a la zona. Y eso tarda mucho. Entonces le daba esa ventaja a los piratas que podían actuar hasta que llegara el barco de guerra, ¿no? Que ese era el problema. Cristian. Pues fantástica Vamos a escuchar. la conferencia. Yo estuve en el año 81 hasta el 83 en Djibouti y ahí no teníamos todavía constancia de piratas ni nada de eso. Era solamente las bases francesas. Ahora ha cambiado mucho. Vamos a ver, he comentado que la guerra que hubo... hay una película muy famosa que se llama Black Hawk Down, ¿no? ¿La conoces? Sí. Al año 92. Guerra civil en Somalia. Desde ese momento, Estado fallido. El ANPAC, los delincuentes podían operar sin ningún problema. No había gobernanza del país, ¿no? Año 92. La operación Atalanta empezó en el 2008. Las estadísticas de piratería son un poquito antes, de 2006, 2007. En el año, como has mencionado, el 81-82, Somalia era un país que tenía su gobernanza. O sea, que no había ese problema. Los piratas tenían sus campamentos y nadie les hacía nada, por tierra, ni por mar, ni por nada. Podían campar por su respeto, como decían. Pero eso fue a partir de los 90, que fue la guerra. Muy bien, una pregunta que se me ocurrió. ¿Qué ministerios son los que ponen los dineros para esta operación Atalanta? Me refiero al Ministerio de España. No, como he dicho, la operación Atalanta es una operación de la Unión Europea. Los gastos comunes de la operación europea las paga la Unión Europea. Y el único ministerio que tiene lugar, que además que paga el coste, es el Ministerio de Defensa, que es el dueño de los aviones militares y de los barcos y de los soldados que van para allá, ¿no? Muy bien, pues nada, le vamos a dar un aplauso.